Buenas, ¿cómo están? Hoy estamos en Lado A, Lado B, otro programa en donde nosotros estamos para comunicarnos y abrirnos a ustedes. Exactamente. Charlar, conversar, explorar temas de toda índole. Sí, Bien, explorarlas en profundidad con toda la magnífica filosofía, ¿no? Que nos caracteriza. claro, y elocuencia que nos caracteriza. Exactamente. Toda la elocuencia y la xenofobia. Tiraba frases Vale. para parecer Claro, inteligente, ¿viste? Era re cualquiera, che. Pero bien. bueno, bueno, acá estamos, acá con mi compañero Fernando Servián, bien, y yo soy Nicolás Verdún. Un placer ya conocerlos, digamos, y que estén, digamos, en muchas otras ediciones más. Si quieren suscríbanse, dejen like, ya lo pueden hacer a partir de ahora si Claro, quieren. hoy se Bien, abre la época en donde se pueden suscribir, después sí, se va a cerrar, apresúrense, háganlo sí. ahora. Es gratis por ahora, Claro. háganlo ahora porque la próxima semana podría empezar a hacer pago YouTube. Ujú. Nunca se sabe, nunca se sabe con qué se puede venir YouTube y su líder Mark Zuckerberg. Re que no. Ah, Bueno, ¿cuál es el tema de hoy entonces, básicamente? hoy, Nico, hablaremos sobre las opiniones Opiniones. ajenas. Es la quinta vez que él me pregunta qué tema vamos a hacer hoy. Lo Bien. planteé yo y se lo pregunto yo a él, es impresionante. Opiniones Opiniones ajenas. ajenas, exactamente, sí. O sea, en tu opinión, Fer, en tu opinión. Mi Bien. primera opinión ajena en la que confío es la de él. ¿En qué medida uno tiene que poner atención a la opinión ajena en cualquier ámbito de la vida? Y obviamente, como todo buen tema, empezamos con un depende, ¿no? Mmm, Este. Depende de cuál sea tu interlocutor, tipo, quién te esté dando esa opinión. claro, Eh, ¿Qué sé yo? Por ejemplo, a nosotros nos pasa que sí consideramos la opinión ajena. sí. A veces sí, a veces no, qué sé yo. O de nosotros, o sea, entre nosotros la Sí, por opinión. supuesto, sí. Pero no sé si es una persona que recién conozco o que me parece que no está como metido en el tema en el que me está dando la opinión. Claro, Es como que ahí no sé, sí, no es que no sirva su opinión o no la no sea buena o mala, ¿entendés? claro, Lo que pasa es no la tomaría, ¿entendés? No la tomas en cuenta, porque sí, esa persona está hablando quizá por hablar de algo que no le compete. claro. Habla porque su ego le dice básicamente que sabe de este tema y como sabe Porque es vio un video en impresionante. YouTube Claro, o algo así, o tiene una vaga idea de lo que es el tema sí. y lo dice porque lo necesita decir, porque quiere hablar. Bueno, creo por ejemplo, hay personas por ejemplo que tienen experiencias determinadas Ujú. y bajo esas experiencias se crean a sí mismos una idea de cómo funcionan las cosas y eso no siempre es acertado. Por ejemplo, eh, acá en este país, por ejemplo, la mayor parte de las personas puede creerse con la capacidad de opinar, por ejemplo, sobre educación. Todo el mundo tiene una opinión sobre educación, sobre lo que Mm, creen que deben hacer la parte, digamos, educativa para mejorar la educación, para hacerla mejor. Algunos piensan que es una cuestión, digamos, de privatizar todo, por ejemplo, de claro, hacer todo público. Otros también. piensan de que la culpa la tienen los maestros, otros tienen que el Ministerio de Educación tiene la culpa de cómo funcionan las cosas. Ajá. Otros piensan que, no sé, es una culpa de la televisión, de la cultura, del patriarcado. Eh, Tienen muchas opiniones diferentes y muchas teorías distintas de por qué las cosas funcionan mal y muchas propuestas distintas también de cómo funcionan bien. Sí. Sin embargo, cuando vos entras en la carrera de docencia, Ujú. bien, y empezás a aprender, una de las primeras cosas que te enseñan es a dejar de ver la escuela como siempre la viste, que es a través de los ojos usuales de un alumno. Entonces, está bien, vos pasaste por la escuela como alumno, pero eso no te da ningún tipo
¿cómo te digo? Insight o perspectiva real de cómo funciona el sistema educativo por dentro. Claro. Entonces, es mucho más complicado que los maestros tienen la culpa, por ejemplo, los profesores tienen la culpa. A ver, el sistema educativo argentino es un sistema interconectado de diferentes factores, actores, riesgos, y es altamente complejo. Ujú. Reducir todo a una sola teoría es arriesgado, difícil y muchas veces incluso equivocado. Entonces, al considerar eso en tu opinión, lo más probable es que digas, bueno, eh, ¿qué tipo de experiencia tengo yo? Mi experiencia respecto a la educación como alumno es muy limitada. Y Bueno, tal vez sí, lo pero más correcto sería callarte la boca claro, en pero determinadas cosas. en este caso terminamos siendo sola cuando salís de la secundaria sos un producto de la educación, no sabés qué hay detrás de Claro. todo lo que te dieron, de todo lo que vos te enseñaron, qué sé yo, lo que adquiriste. Ujú. Solamente sabés que te lo dieron, nada más, sos un Sí. producto, sos algo que armaron. Mm. eh, Como una cajita feliz. sí, una cajita triste más que feliz. Pero Sí. no tenés, o sea, podés tener una opinión sobre la educación saliendo de Sí, la ojo. escuela. Yo no digo, digamos, que las personas no sean libres de tener su opinión sobre la No, obvio. educación, sino que esa opinión está basada en una sola perspectiva, en una Ajá. sola cara de la moneda. Ujú. O en este caso, digamos, sería un dado que tiene dos lados, por ejemplo, ¿me entendés? Está viendo solamente uno solo de los números. Claro, en este caso igual pusiste lo que es clave en esta discusión es que todos tenemos una opinión. Sí, Sea errada, sea vaga o no, sí, todos tenemos una opinión y todos tenemos el derecho de poder dar de- nuestra opinión. por supuesto, por supuesto. O sea, tenemos el derecho de tener nuestra palabra. Sí, Como ahora nosotros no, o sea, ahora mismo. nuestra voz Sí, es nuestra opinión y se tiene que ser respetada. La sí, cuestión es que, bueno, no vuelvo a lo mismo, no todo el mundo está como embadurnado en eso que está opinando y muchas sí, veces las opiniones solamente son palabrería. claro. Pero bueno, ¿Cómo distinguirías vos una opinión que está basada en un conocimiento y cuál, digamos, está basada en palabrería de una persona que evidentemente no sabe de lo que está hablando? ¿Me entendés? Es heavy. yo habitualmente lo que hago es, obviamente lo primero es escuchar Sí, y segundo es ver de qué perspectiva te habla la otra persona. sí, Porque habitualmente el que hace, observa, no es que observa, sino que vive todas las perspectivas de la cuestión. ok, ¿Entendés? sí, Qué sé yo, vamos al caso de alguien de un trabajo concreto no sencillo, pero concreto, ok, que es el ponerle un albañil. ponele. Un albañil que tiene sus años, el tipo te va a decir su opinión con respecto a su trabajo porque ya vivió muchas facetas de ese trabajo Sí, y su opinión va a ser más válida que una persona que recién empieza. hablas de la experiencia. Habla de la experiencia y al mismo tiempo te puede llegar a hablar de las cosas buenas y malas o de diferentes perspectivas con respecto a su trabajo, porque Sí, al tener experiencia tenés diferente, o sea, tu mente se abre a diferentes lugares en donde, qué sé yo, es como ponerle, agarrar un objeto, ujú, ponerlo en el medio y empezar a sacar fotos del mismo objeto pero de diferentes ángulos. claro, Si una persona te puede decir su opinión abierta en un, qué sé yo, en un 90, en un grado de 90 con respecto a ese objeto, te está diciendo un cuarto de la realidad. Si te hace de 180, claro, ahí te está hablando de 180 de la realidad, ¿entendés? De lo que considera esa persona que es lo importante, o sea, su opinión es mucho más amplia sí, con respecto a lo que está viendo o a lo que ya vivió gracias a esa experiencia. A la sí, experiencia de poder sacar diferentes posturas de una misma cosa. Y que considero que alguien que te pueda decir
varias perspectivas de una misma cosa es una opinión mucho más amplia y que te da más panoramas que solamente darte una opinión de que esto es así y nada más, ¿entendés? Claro. O sea, eso es una opinión sesgada desde una sola perspectiva. Mm, No te digo que esté mejor, o sea, no te digo que esté bien o mal, solamente que para mí es peor que una visión de una apertura más amplia. claro. Porque ahí también te da una visión en donde vos podés ¿cómo es? Tomar una decisión más amplia. Porque, por Sí. ejemplo, si yo te digo, tal cosa es mala, Ok. ¿entendés? Ya te Sí. estoy dando lo que yo opino, un pequeño fragmento de esa cosa. Pero si Sí. yo te digo, esa cosa es mala, pero también Ujú. podés utilizarla de tal manera o de tal otra manera, o quizá veas tal manera, y ya te estoy dando un margen más grande Sí. para que vos puedas decidir a tu manera qué Mm, vas a hacer con esa cosa que es mala, ¿no? claro. Entonces yo creo que por lo menos para mí lo importante es inculcarse y no quedarse solamente con una opinión o con tu Mm, mera opinión, sino que tratar de ver, sacar más fotos a la realidad y mm. ver en dónde te parás. Obviamente terminás parándote en algún lugar, es inevitable, pero si tenés Sí. una apertura más amplia de lo que es la realidad o lo que es lo que estás opinando, y mucho mejor para mí. A ver, yo puedo tomar también, digamos, esa parte y aplicarlo a mi propia opinión, en el Ujú. sentido de, em, creo que se resume en no dar prejuicios, dar opciones. Claro, ¿Me entendés? O sea, esto es un problema, pero puedes aplicar determinadas cosas para poder solucionarlo. ajá. En lugar de, ya está, es un problema y el problema es malo y Ujú. queda ahí y no y queda completamente sin ningún tipo de profundización más Claro, allá. Y encima de todo eso, te quería agregar también el hecho de pedir más de una opinión. también, Esa también también. es otra. O sea, Ajá. puedes hacer una opinión completa a partir de opiniones sesgadas, tal vez. O sea, Y te, ¿me te entendés? están dando, te están llenando el saquito de pizcas de arena para Tal que vos vez después de todas esas pizcas de arena encuentres tu propia opinión. tenés que pedirle a varias personas que opinen sobre determinados temas. Así es como básicamente hacemos gran parte, digamos, como civilización. Nuestro trabajo científico se basa en eso, digamos, Claro. en que varias personas testeen lo mismo. Ajá. Y si sale el mismo resultado, entonces eso se convierte en una ley científica. Ujú. La idea es que los demás tratan de utilizar diferentes tipos de experimentación, por ejemplo, o diferentes teorías, diferentes formas. Por ejemplo, un problema que tal vez no resuelven con física cuántica, lo resuelven con... no me acuerdo cuál es la otra alternativa científica, pero ustedes me entienden. Eh, creo que estaba la física cuántica, la física normal o la astrofísica, no me acuerdo cómo es la Claro. cuestión. La idea es, o sea, resolverlo de diferentes puntos de vista y para eso se utiliza todo lo que es el poder de la comunidad científica para poder saber qué cosas son reales y qué cosas no. Pero claro, ahí es, Ahí no es tanto digamos, con la cuestión de opinión, claro, sino a través, es, digamos, a través del motor duro de lo que es la ciencia, ¿no? ajá. Que es la, ¿cómo se dice? La falsificación, no, el falseamiento de cosas, falsabilidad, algo así es. Bueno, No sé, no sé. la cuestión es que todo el mundo trata, ¿me entendés? De cuando vos haces una teoría científica, todo el mundo dentro de la comunidad científica trata de fijarse qué tan Claro. válido es. Va y te debate esa misma... Sí. Exactamente. Bueno, yo considero igual que en la ciencia están esas leyes duras de la ciencia, existen, Sí, pero considero que son como un 1% de la ciencia, porque después sí. todo lo que rodea la ciencia es totalmente debatible y está en constante crecimiento, Ah, sí, en donde cosas que se consideran en algún momento que son así, sí, después viene otro y dice, no, no, mira, esto no es tan así, puede ser de otra manera, y es sí. un debate constante en donde Son teorías. son teorías, no termina siendo... eh, Una teoría, digamos, es lo más cercano que podés llegar a tener a una supuesta verdad científica. claro, Vos fíjate digamos, que para convertirse en teoría científica tiene que pasar a través de los motores duros de la ciencia, claro. sí o sí, Ujú. y tiene que ser algo probado o algo, ¿cómo te digo? Eh, visible mínimamente, ¿me entendés? Para otros. A ver, ¿a qué me refiero, por ejemplo? Lo que vos decís, por ejemplo, estamos en la frontera de la ciencia con respecto
a la materia oscura, por ejemplo. Ujú. Perdón, la energía y la materia oscura. La energía, o sea, la materia oscura y la energía oscura creo que son dos cosas diferentes, me perdonarás si los confundo. Pero técnicamente, o sea, es una fuerza que hace espacio, o sea, espacio real entre las estrellas. Claro. Literalmente a millones de años Sí, de distancia. es como la nada misma en el espacio Sí. flotando y... Y ir separándolo todo. Claro, Y esa misma fuerza se supone que está en todo el universo, se supone. claro. Y se supone, digamos, que también, o sea, existe, aunque realmente no hay una forma de ponerla bajo una probeta, digamos, ¿no? Pero Ujú. se ve su efecto en el universo, nada más. Claro. Y no es un efecto más que eso, en el sentido, digamos, de que no puede interactuar con la materia del mismo modo en el que nosotros actuamos, por ejemplo. O sea, vos tomás agua e interactúa con tu cuerpo. Es una sustancia distinta que vos podés ver, tocar, que te mojas si vos la tocas. Entonces es muy raro, porque se supone que hay materia oscura en todas partes, Ujú. incluso ahora en este mismo cuarto, y no está interactuando con nada. Y vos decís, ¿cómo sabes que existe esto? Claro. ¿Me entendés? Está en la Es algo... frontera de la ciencia, no Bueno, sabemos. pero por eso, es algo que todavía se debate Podría no y, existir. y claro, Es tan simple como es eso. mero, es mero suposición. Sí, No sé si tan, o sea, realmente no soy científico y todavía no leí claro, mucho sobre materia oscura, sí, pero la idea es que se supone que existen, sí, pero sigue siendo una suposición. Sí, sí, no está comprobado 100%, pero quizá en algún sí. momento se puede llegar De hecho, a sí. calcular, porque tampoco sabemos si realmente se puede llegar a tomar Mm, o a ser palpable en esta realidad, no lo sí. sabemos. De hecho, técnicamente tenemos un subproducto del efecto que se ve en las estrellas. Es decir, que no sabemos qué es lo que está separando a las estrellas, Claro, perdón, en este caso serían las galaxias. No sabemos qué es lo que está separando a las galaxias. Así que le ponemos un nombre es que es eso. basado en nuestras Ajá, suposiciones, y eso es la materia oscura, lo que sería la energía oscura y esas cosas. O sea, a mí me parece impresionante. Es como que, ¿viste en Futurama? Que se manipula la materia oscura ujú. a partir, digamos, de lo que es bueno, los desechos, el estiércol Sí, del marcianito ese, de Mordelón, de Mordelón. Y es como que eso funciona como un combustible. claro. Y es como que todavía no llegamos a esa parte, ¿me entiendes? La que podemos manipular la materia oscura de alguna manera. Eh, Es muy es que, heavy. y bueno, pero nos falta un montón con respecto a entender el universo y quizá nunca lo Claro, lleguemos a entender, ¿entendés? claro. Es complejo. Y lo que me fascina de esos capítulos de Futurama es que técnicamente se supone que la materia oscura tendría que tener algún tipo de fuerza gravitacional. Y eso es lo que lo hace tan pesado, ¿viste? Porque Claro, en la serie es pesada. sí, O sea, se suponemos que no es pesada por tener mucha masa, sino que es pesada por tener una enorme cantidad de gravedad. Es claro. un easter egg Por su condensación. Claro, exactamente. Y es impresionante eso. Me fascina. Es genial. Pero es que igual, bueno, o sea, volviendo al tema, la Sí, ciencia es una gran masa de opiniones, ¿no? O sea, sí. Es la opinión humana que tenemos sobre la naturaleza, claro. básicamente. Y es la más aceptada. Y lo que se trata Sí, claro, buscar como una verdad en sí, donde se dice, esto es así. sí. Pero verdades absolutas en la ciencia y hay pocas. O sea, Claro. después todo lo demás está en debate constante. ¿Entendés? Sí, Ser teoría no te da la potestad de decir esto es así realmente. sí. O sea, leyes de la ciencia creo que hay pocas, no sé cuántas hay, pero No, hay bastantes. Nada más que son bastante complejas de explicar y de tener en cuenta a la hora de poder nosotros diagramar cómo es el universo. La mayoría son leyes matemáticas, leyes gravitacionales. Creo que Einstein cambió mucho las cosas con el sí, espacio-tiempo sí, y la sí, sí. relatividad. Bueno, pero Y eso la está, física pero cuántica, digamos, es básicamente eso. eso es una señal de que las leyes de ahora en un futuro no van a ser leyes, ¿entendés? O sea, Ujú. siempre cae algún loco como Einstein que te Sí, viene a batir todo y te cambia la perspectiva de cómo es el universo. lo cual es genial. Es buenísimo. Es buenísimo. O sea,
tendría miedo de una ciencia estática. Real, sí, sí. Tendría Sí, mucho sí, miedo, sí, porque sí. es como que no hay progresos en Sería esa más ciencia. religioso que Sí, ciencia eso. es más, hasta cierto punto de la historia la ciencia fue muy axiomática. Sí, Es decir, había cosas que vos no podías de ninguna manera cuestionar, como por ejemplo el geocentrismo, por ejemplo. sí. ¿Me entendés? Bueno, pero, a ver, Bueno, caemos en la posibilidad de que hay cosas en la ciencia que todavía no se pueden claro. erradicar y, qué sé yo, habrá en algún lugar alguna mente diciendo, hey, esto no es así realmente, Sí. pero no me quieren dar bola, ¿entendés? Mm. Cae la posibilidad. Es posible, digamos. O sea, a ver, depende, digamos, de qué es lo que vos... Qué es, depende cómo lo estés pensando y el grado de... No de suerte, pero sí el grado de oportunidad que vos tengas para probar que lo que estás diciendo es cierto. Claro. ¿Me entendés? Ujú. Probablemente hubieron muchas personas que pensaron mirando al cielo, bueno, pero esto es heliocentrista, no es geocentrista. Claro. Pero capaz que el primero que tuvo la oportunidad de ver y eso y probarlo realmente fue en este caso, bueno, el querido Copérnico, ¿no? Creo que fue Copérnico, chicos. O sea, Yo te estaba por decir Galileo, pero bueno, puede ser Galileo, no sé la verdad, hay pero que verlo después. no sé, no soy astrofísico Nosotros tampoco. tocando temas que... esa es Sí, nuestra opinión hablando, sesgada, hablando, ¿viste? pero claro, esa es la diferencia, es que nosotros sabemos perfectamente que somos dos boludos que hablamos, viste, Claro. de un montón de cosas que posiblemente no tengamos la mínima comprensión, pero te avisamos, ¿me entendés? Bueno, pero Hay un disclaimer. en este caso, no, creo que nosotros en nuestra opinión, Sí, hasta cierto punto de lo que sería el lenguaje, podemos estar de acuerdo, entre comillas, sí, hasta cierto punto. Eh, que en realidad, sinceramente, lo que pienso es que estaríamos de acuerdo, pero en una cuestión de términos, pero verbalmente o mentalmente, o sea, psíquicamente, no estaríamos de acuerdo porque mm, tendríamos una idea diferente, pero habría como un límite concreto en donde decimos, bueno, estamos de acuerdo, ponele. O sea, claro. como en la lingüística terminamos diciendo, sí, estamos de acuerdo. Es como un margen, Es un margen, ¿me entendés? O sí. sea, evidentemente en alguna forma con la persona que vos digas, esta persona realmente está loca y no estoy de acuerdo con nada de lo que está diciendo. En algún punto es como que hay una costa, ¿me entendés? En la que vos sos agua y la otra persona es arena. No son para nada parecidos, pero en algún momento se tocan en la costa Claro, y quedan ahí, ok. ¿me entendés? O sea, pero, aunque sea brevísima esa costa, siempre está. Ujú. Entonces yo, por ejemplo, puedo estar de acuerdo en determinadas cosas con un terraplanista, Claro, ¿me entendés? Pero yo sé perfectamente, al menos desde mi punto de vista del mundo que yo comprendo, ajá, que esa persona está 100% equivocada. claro. Y lo puedo probar con No, bueno, pero a ver, con una en este caso, ejemplo, digamos, físico del mundo real. Lo puedo llegar a probar. pero en este caso vos entenderías que no estás 100% o sea, como en Sí, desacuerdo con esta persona porque en algún punto sí, hay una arena y hay un agua, o sea, vos sos agua, él es arena o al claro. revés, y va a haber una orilla. Ahora, La, ¿dónde la... es esa orilla? Por ejemplo, a ver, ¿dónde es esa orilla? no sé, no sé. A ver, ¿dónde? A ver, yo puedo estar, por ejemplo, yo puedo ver, entender que haya personas que piensen de esa manera. Primero porque es muy emocionante tener una verdad que solamente uno parece conocer. Ujú. Es muy emocionante ver a los demás desde abajo, desde arriba, perdón, mirarlos hacia abajo, ¿me entendés? Como diciendo, vos crees Sí, en un universo que no es real. es como superador en cuestión de Claro, sentirse superior, o sea, como... yo entiendo eso, porque yo mismo lo vivo Ajá, sabiendo que yo soy así, básicamente, digamos que yo tengo la verdad más probada científicamente actualmente. claro. Y sé, digamos, de que esa persona, no, o sea, la persona que es terraplanista, yo sé perfectamente que no es capaz de comprarse un vehículo e ir hacia el espacio para comprobar que evidentemente la Tierra es en realidad redonda. Ujú. Yo sé perfectamente eso.
Y yo siento ese tipo de superioridad. Y aún es un poco culposo, pero siento esa superioridad de decir, mira, vos estás loco, sos un payaso y sos un tarado por pensar esas cosas. Es una forma de denigrar a la otra persona también. Claro. He visto a personas, digamos, que tienen mucho más conocimiento que yo sobre el universo, tratar a esa gente con mucho más respeto, ¿me entendés? Claro. He, por ejemplo, visto a el vago este de Quantum Fracture, que es un canal, creo que es el canal más famoso de divulgación científica en España. Ujú. Y el chabón dice, bueno, ok, o sea, él tomó con este tema del terraplanismo y dijo, bueno, dijo, en la ciencia hay espacio para todas las ideas, pero vamos a poner esas ideas a prueba, ¿me entendés? No Claro. cuestionó ni denigró a la gente que cree en esas cosas, Ujú. ni les dijo que eran unos tarados, Claro. Bueno, pese a otros canales que sí lo hicieron. sí, sí, Y bueno, este la chabón cuestión dijo, bueno, ahí ¿me entendés? es tomar la cuestión no personal No personal. y agarró tus ideas y Sí, las debatió, nada más. Punto. exactamente. Y si a vos te gusta bien, y si no te gusta también, pero no está hecho, digamos, para que vos vayas al choque con eso, ¿me entendés? No, Sino, no, es que esta es mi interpretación del mundo y lo puedo sustentar con este tipo de pruebas. la cuestión es que es sinceramente lo más concreto y humano que se puede hacer, Lo más ¿entendés? inteligente. Sí, vos no vas directamente al choque con la persona, Claro. solamente debatís sus opiniones, Sí. sus formas de pensar. Ahora, si la otra persona lo quiere tomar personal, bueno, eso ya no es, Claro. no está en tus manos. Mm, Pero es lo más concreto. En cuestión de opiniones, mm. es eso. Capaz en este caso encontramos como la solución Claro. de cómo tomar las opiniones de las otras personas. Sí, que son muy contrarias en ese Claro, sentido. y sin la necesidad de ir al choque Sí. y es más, en cierto punto nada debería ser, o sea, a ver, capaz me estoy equivocando. Hay cosas pero en las que sí podemos ir, o sea, que es necesario ir al choque, en determinadas obvio, cosas. obvio. Así es necesario. Por ejemplo, si estuviera, por ejemplo, hablando acerca de, no sé, los riesgos de vacunarse, por ejemplo, ¿me entiendes? De gente, digamos, que es antivacunas. Ujú. Yo ahí, bueno, te puedo, digamos, a dar el discurso que da la ciencia médica sobre eso, pero en algún punto vos tenés que tener, a ver, conciencia de que lo que se está debatiendo acá no solamente es la potestad o la responsabilidad de los padres sobre los hijos para vacunarlos y para vacunarse ellos, sino la seguridad básicamente de tus propios hijos y Pero la ya, seguridad de otras eso es lo que te personas estaba a por decir, nivel ya a es nivel una coso. cuestión más social, ¿entendés? Es una ¿No? cuestión en la que peligra tu vida y la vida de otros. Claro. O sea, tan simple como eso. Sí, O sea, sí, sí. es una situación en la que padres que creen estas cosas dejan paso a enfermedades que antes nosotros, o sea No, que que la actualmente humanidad casi ya son extintas. había superado, claro. Como por ejemplo, no sé, el sarampión, man, Sí, la sí. meningitis, o sea, no sabes lo que es, o sea, la meningitis sigue estando obviamente, pero en un nivel muy, 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 muy bajo. Ujú. Y justamente debido a la tremenda inmunidad que tenemos actualmente, que hemos construido como civilización en los últimos 100 años. Y no es que han sido 100 años fáciles para combatir estas enfermedades, y mucho peor, que han sido muchísimos años estos 100 años, sino que, a ver, hace 12.000 años que estamos en este mundo básicamente como civilización, hace 150.000 que somos homínidos inteligentes, y hace millones de años que estamos, digamos, y que en cada una de esas generaciones de seres humanos hemos lidiado con enfermedades espantosas que Claro. deforman y matan a un montón de gente. Ajá. Y vos decís, ok, o sea, y Y liberamos en toda la esta actualidad batalla. lo hacemos también. Y actualmente lo hacemos ahora, pero Claro. a ver, la idea es que actualmente estamos mucho más preparados que nunca Ujú. en toda la historia de la humanidad para hacer frente a enfermedades. Y el hecho de que venga gente y ponga en duda, bien, la efectividad de determinadas vacunas ante esas enfermedades es realmente, realmente algo tremendamente irresponsable. Bueno, a Y ver, no se puede ir una persona de la discusión sin que se lo digan. O sea, yo puedo decir, bueno, a ver, te trato, te pongo toda la cuestión médica, los ejemplos y todo lo demás, pero en algún punto te tengo que decir, mirá, tenés que, en este caso, cerrar el orto, ¿me entendés? Y básicamente
eh, entender que estas son las pruebas. Está ¿Me bien. entendés? No, O sea, no, tu opinión acá, en este caso, digamos, tu opinión puede matar. Eso está mal. Si tu opinión mata, ¿me entendés? O sea, es como tener una opinión pero es complicado. racista, por Sí, bueno, ejemplo. pero es Racista o complicado. genocida, por Es ejemplo. complicado. Tu Primero, opinión no puede matar. no es ¿Me una entendés? forma de ser, eh, tipo, de encarar a esa persona, Claro. de decirle tu opinión puede matar. Es que tiene Y la al mismo, potencial. sí lo sé, la cuestión es que tampoco es una muerte como directa, ¿entendés? Es como entra Claro, en no. un gris en donde no es una muerte directa, es una muerte en donde o sea, es indirecta obviamente, pero en Sí. donde él no ve esa muerte, la muerte no está en sus manos, no ve la sangre, no va al funeral, no ve nada de eso, sino que indirectamente termina perjudicando a sus pares O sus hijos. Si sus o a hijos sus hijos. mueren, sí son responsables. ¿Me Bueno, entendés? En sí, ese caso, sí. Obviamente, a ver, lo que estoy de decir es que si un padre, ¿me entendés? A ver, por amor a sus hijos, porque la mayoría, digamos, lo dice, bueno, pero ay, pero yo tengo miedo por mis hijos. Está bien, lo entiendo perfectamente. Pero si por amor a tus hijos ellos mueren, no es- ¿qué tipo de amor les estabas dando? ¿Me entendés? En lugar de hacer realmente lo que como padre es deberías que haber igual hecho. tampoco podés obligar a las personas a vacunarse, ¿entendés? O sea, está en su Eh, derecho, si quieren, no vacunarse. Se las puede concientizar, obviamente. Ese es digamos, lo máximo que se puede llegar a Eso es hacer. lo que se hace. Sí, obviamente vemos que sería... No habría libertad si se le pudiera obligar a una persona No. a hacer algo que realmente no quiere Ujú. hacer. Eh, la- a ver, en este caso llegamos a esta conclusión de que se debe concientizar, Sí, no puedes obligarlo, si no se no, quiere vacunar no se vacuna. Lamentablemente está complejo cuando tiene la decisión sobre otra persona, en este caso sus hijos. sí, Ahí sí está comprometiendo la vida de otra persona. claro. Pero bueno, Pero incluso de forma indirecta, o sea, si hay suficientes chicos no vacunados, puede morir un tercero bueno, por justamente, digamos, la falta de inmunidad, pero o sea, a eso iba. y es heavy. Esa muerte está en un gris, ¿entendés? Él no sabe que mató a esa persona realmente, ¿entendés? Es como Mm, decir el coronavirus, ¿entendés? claro, Vos igual, tuviste coronavirus, sí. no te cuidaste, vos no te moriste, ningún familiar tuyo murió, Mm, eso se esparció, mataste a otras personas, entre comillas, porque tampoco mataste a nadie, o sea, no claro. fue tu responsabilidad directa, no fue Ujú, algo directo, entonces vos, aunque fuiste en cierto punto responsable de la muerte de otra persona, claro. vos podés seguir pensando que el coronavirus no existe porque nadie de tu familia murió, ¿entendés? Obviamente. Yo entiendo esa parte, sin embargo, digamos, en ese sentido, yo trataría de buscar, o sea, si tuviera, por ejemplo, la duda de que el coronavirus existe o no existe, lo cual no tengo una duda al respecto, eh, trataría de buscar evidencia del modo más científico posible, en lugar de ir y postear mi opinión en alguna parte. Es decir, hay una enorme diferencia entre tener una opinión desinformada y una opinión informada. Pero eso a lo que iba, o sea, ¿Me desde un primer entendés? momento, o sea, eh, están todas esas personas que te pueden llegar a decir que el coronavirus existe o no existe, Sí, pero que son personas que estudiaron otra cosa menos medicina, claro, ¿entendés? Y no quiere decir que esa opinión es mala o buena, pero en cierto punto es menos válida porque vos no tenés un título que te avale claro, que sabés sobre lo que estás hablando realmente. sí, Qué sé yo, también existen otras personas que tienen un título y tampoco eso lo claro. termina avalando porque no estudiaron una verga y solamente tienen el título, quizá, es probable. Sí, pero La, lo peor es que vemos que hay muchas personas, principalmente con esta pandemia, se mostraron que tenían dudas respecto a, por ejemplo, al coronavirus y lo pagaron caro, en el sentido de que hay personas que dicen, bueno, el coronavirus no existe, salen, no se protegen, se llenan de coronavirus y se mueren. bueno, Y hacen videos en TikTok diciendo, uy, me equivoqué. Y lo entiendo perfectamente, pero de haber sido un poco más, qué sé yo, no quiero decir inteligente, pero un poco más precavido tal vez con tu propia opinión, tal vez estarías vivo. pero eso es lo mismo Es que me heavy. decís, es lo mismo que me decís con respecto a las personas que no vacunan a sus hijos y el Sí, hijo termina muriendo por sarampión. claro. ¿Entendés? O sea, el chabón ahí lamentablemente aprendió por la mala y Mm, se dio cuenta que al no vacunar terminó muriendo el hijo. Ahora la cuestión es, claro. si esa persona en ese punto no entendió y a su próximo hijo o a otras personas no se vacuna todavía y me parece que hay un Claro. irresponsable serial. Pero, qué sé yo, o sea, vivimos en una sociedad tan compleja Sí. que eh,
qué sé yo, da la libertad de que las personas también no se quieran vacunar. Qué sé yo, millones de personas seguramente ahora no se quieren vacunar por el coronavirus Tal y vez. también son aceptadas, o sea, es aceptable también que no se quieran vacunar. Claro. Como sociedad lo mejor es concientizar, pero bueno, qué sé yo, o sea, también existe ese punto en donde la opinión... Banca, volviendo, Sí, algo que ahora se me ocurre es la opinión formada desde la gran información, la gran cantidad de información o desinformación que estamos manejando en la actualidad, ¿entendés? O claro. sea, la opinión pública que también no se informa Mm. para después opinar y que la gente consuma de eso, ¿entendés? Es como, Ah, sí, ahí también tenemos un punto fuerte con respecto a la opinión, no es solamente sí, la opinión nuestra de pares, sino que ya es una opinión de una empresa que tiene un lineamiento político sí, o de un gobierno. y moral Sí, que va a opinar solamente por su parte y por lo que le importa y nada más. claro, Ahí es complejo porque también la gente toma solamente una opinión y ya forma su opinión y punto. Quedó. claro. Es heavy, porque, o sea, a ver, vos te pones a pensar en todo, o sea, usualmente las personas, principalmente los boomers, ¿no? Le echan la culpa a las redes sociales de muchas de las cosas que está pasando. Pero la verdad es que en su época, en la época de ellos, en la generación de ellos, también había una enorme cantidad de desinformación. Por ejemplo, el mejor caso que tengo para probar esto, el cigarrillo, por ejemplo. Ujú. Cuando ya, digamos, ya habían ejemplos médicos de personas que tenían cáncer, bien, y fumaban todo el tiempo, y los médicos empezaron a dar cuenta, la ciencia médica se empezó a dar cuenta de que eso era culpa justamente del cigarrillo. Ajá. eh, Resulta, vemos que muchas de las compañías tabacaleras de ese momento ya sabían Claro. de eso, es decir, ellos se enteraron primero. Obvio. Y a propósito, vemos, o sea, fueron incluso a cortes, a cortes de justicia, a velar acerca de eso y decían, no, no, el cigarrillo no está vinculado al crecimiento de De tumores casos de cancerígenos cáncer ni de nada de eso. pulmón, claro. Y mintieron en el estrado. Y Ajá. vos decís, ¿cómo eso no es desinformación? O sea, al público, Y evidentemente. O sea, bueno, llega un ¿me punto entendés? Es en heavy. donde la opinión, por ejemplo, en este caso es manipulación también, ¿entendés? No es nada nuevo, a eso me refiero. Es decir, No, obvio. no es nada nuevo. O sea, en No. su época también había, de hecho es más, habían cosas con respecto al asbesto, por ejemplo, al cuero, al uso Claro. de carbón, al uso del radio, digamos, como, ¿cómo se dice? De radio, digamos, Sí, eso. Digamos que es contaminante el también. elemento radio. El Lo que elemento radio, sería que se exactamente. utiliza para las radiografías y toda la cosa. El uso del plomo. Ujú. Entonces, hay cosas que evidentemente a la gente, las personas no aprenden hasta que realmente empiezan a ver los efectos adversos de ello. ¿Me Es que entendés? hay cosas que todavía Sí, tampoco aprendemos en la actualidad, qué sé yo, o sí, sea, los contaminantes en la comida, sí, ¿entendés? En lo que le ponen a los pollos, lo que le ponen a las carnes, sí, ¿entendés? Hay cosas que en cierto punto terminamos siendo inconscientes nosotros mismos sí. y nos entramos en una ceguera Mm, en donde termina siendo peligroso para nosotros después. sí, Eso hay que, así como lo podemos decir con respecto a las sociedades, también nosotros somos responsables de lo que está pasando actualmente, ¿entendés? sí. Aunque ahora, básicamente, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, ¿no? De estas personas que son antivacunas. Ajá. El otro extremo de esto son las personas que utilizan, por ejemplo, muchos antibióticos para cuestiones menores. Esto lo publiqué hace algún tiempo, digamos, en Facebook, que era sobre una noticia, bueno, no era una nota, sino que básicamente era un estudio hecho eh, por gente, digamos, de una, creo que una farmacéutica, creo que era una chica, digamos, que trabajaba en un laboratorio o algo así, que testeaba enfermedades. Ujú. Y resulta que hay una especie, creo que era una especie de bacteria o algo así, un virus específicamente, creo que atacaba principalmente el pulmón y era inmune a todos los antibióticos. ¿Ok? Todos los antibióticos que nosotros hacemos, todos. Sí. Vos te das una idea, digamos que hemos construido toda la ciencia médica encima de antibióticos. Ujú. Y el abuso de estos antibióticos, bien, de personas, digamos, que toman, o sea, cantidades enormes, ingentes de antibióticos, bien,
Y después, bueno, no sé, por cuestiones menores, que no necesitan tomar tanto antibiótico, se podrían curar solas si Claro. dejan el suficiente tiempo. Ajá. O una simple fiebre mata el virus y ya fue, como un Ajá. resfrío. O, bueno, en ese sentido, digamos, o sea, crean a su alrededor, por supuesto, porque los virus no tienen otra cosa que hacer más que seguir evolucionando. Ujú. Y los virus se reproducen a nivel mucho más veloz que el ser humano. Entonces, a medida que cada generación de virus se reproduce, se hacen mucho más resistentes a los antibióticos que nosotros los consumimos. Ujú. Y cuanto más personas consumen antibióticos más fuertes, ellos también se tienen que hacer más fuertes para poder sobrevivir y Claro. entrar en nosotros y matarnos. Ajá. Entonces, vos te das una idea, vemos que este ciclo, este círculo vicioso que se hace, digamos, a partir de el propio uso de medicamentos y medicinas, no es que sea algo, wow, increíblemente malo. Es lo que ha creado un virus resistente básicamente a todos los antibióticos conocidos por el hombre. Bueno, Y vos decís, carajo, o sea, yo creo que ahí el problema es que el hombre también crea su propio desequilibrio, ¿entendés? O Sí. sea, no encuentra un punto medio en donde, qué sé yo, parar, ¿entendés? O ante la mínima molestia ya quiere que la molestia se vaya así rápido, Sí. ¿entendés? Y nos mal acostumbramos sí, a la rapidez y a que las cosas tienen que ser ya, ¿entendés? No puedo estar enfermo, tengo que hacer 1000 cosas más y no puedo parar un segundo y ahí es cuando me medico como la mierda y las cosas se van todas a la mierda. Y con esto así podemos hacer ejemplos miles, ¿entendés? sí, Y eso también tiene problemas con el a ver, el ser humano en su desequilibrio está desequilibrando todo, ¿entendés? Sí. Todo el planeta, literal. Hmm. Pero bueno, ¿entendés? Yo te puedo dar esta opinión y después otra persona te va a decir, no, sinceramente el ser humano no está desequilibrando nada y el cambio Claro. climático es una mentira Hmm. y qué sé yo, ¿entendés? O sea, es complejo. Con respecto a opinar sobre estas cosas, lo mejor que podemos hacer es informarnos, Sí, dar nuestra opinión, que va a ser una más de todas, y esperar que las demás personas también tomen o sea, hagan lo mismo, ¿entendés? O sea, concientizar que no tenés que comerte toda la información de un post de Instagram. claro, olvídate, ¿no? ¿Entendés? O sea, porque también lo peor de todo es que también la información está viniendo cada vez más acotada, porque nosotros estamos teniendo menos tiempo o menos ganas de concentrarnos en algo. Sí, Entonces eso hace que la información venga más acotada y te informas con un titular solamente y tu opinión se formó de eso, de un titular. sí. Hay que tener cuidado con de dónde uno se informa y forma la opinión. ¿Viste lo que sucedió? Bueno, no sé si lo habrás visto. Fue una noticia a nivel mundial, pero usualmente estamos tan colgados con un montón de cosas que ni siquiera nos fijamos en las noticias del mundo. Resulta que hace poco hubo una filtración enorme de datos de paraísos fiscales alrededor del mundo. Uh-huh. Y resulta, bueno, que son los Pandora Papers. Obviamente vemos que hay un montón de opiniones al respecto, digamos, de los paraísos fiscales, si son buenos, si son malos, digamos, de qué es lo que se utiliza para lavar dinero. Y resulta, bueno, que estos Pandora Papers meten a un montón de personas, ¿me entendés? Incluso celebridades, políticos famosos, Ajá. mafiosos, gente buena, gente mala, todos, digamos, como que todos en alguna forma tienen paraísos fiscales, ¿no? Bueno, resulta que, o sea, una de las noticias que salió a través de, no me acuerdo, digamos, qué fuente de noticias, pero fue el que recibió toda esa filtración de datos, eh, puso una noticia en la que figuraban varios famosos. Y entre esos famosos que tenían paraísos fiscales en el exterior, estaba Shakira. Ok. ¿Ok? Ajá. Entonces, a ver, había... la noticia lo ponía de esta manera, como que Shakira, una actriz, una modelo, un tenista y un mafioso tenían paraísos fiscales. Es como que los pones a los cuatro así y es como que... es como que esas tres celebridades que todo el mundo cree buenas, con un mafioso al lado, ¿me entendés? Y es como que, uff. Inmediatamente son Sí. el mafioso. Sí, Shakira, ¿qué hiciste? No, bueno. Bueno, mi favorita, por supuesto, de toda la vida siempre ha sido Shakira. Es una de mis artistas favoritas. Y yo dije, bueno, tengo que llegar al fondo de esto, porque
sea, si te quedas solamente con el titular de la noticia, parece que Shakira está evadiendo impuestos y lo hace de forma completamente ilegal. Claro. Pero resulta que si vos te pones a leer la noticia, llegas a un párrafo en el cual dice, bueno, que la mayor parte de los paraísos fiscales no son ilegales. ¿Bien? Ujú. La cuestión es, más, o sea, en determinadas legislaciones nacionales, como por ejemplo acá en Argentina, eh, si vos tenés un paraíso fiscal, lo ilegal no es que vos lo tengas, sino no demostrarlo Ante un juzgado. ante una organización tributaria, ¿me entiendes? Claro. Una institución tributaria. Ajá. Si vos no lo tenés declarado, entonces ahí sí es ilegal porque Claro. algo estás escondiendo, man. Claro. ¿Entendés? Entonces, el abogado de Shakira habló acerca de esto y dijo, mira, ella pone todas sus propiedades a manos de las autoridades tributarias correspondientes. Claro. Y ahí queda la nota, termina lo de Shakira, pero si vos te quedas solamente con el titular, decís, ay, esa Shakira, No, bueno, por eso. es O sea, como pura desinformación, de informarlo bien. es que también los titulares son medio corruptos también, ¿no? Sí. O sea, te ponen esos titulares para engancharte y Ujú. que entres y leas toda la nota y al final es un clickbait en donde te llamaron para eso. Pero la cuestión es, si uno va y ve el titular solamente y forma la opinión solamente con el titular, y ahí Ujú. estás cometiendo un error complejo, ¿entendés? Es como que... es como lo que te decía, si vos tomás la opinión de una sola persona y Sí. formás tu opinión con solamente esa opinión, Mm. y ahí estás cometiendo un error. A mí me gusta mucho eh, cuando, qué sé yo, dos personas que conozco tienen algún conflicto. Sí. No es que me gusta que tengan conflicto, sino que me gusta tomar la postura de las dos partes, ¿no? Ok. Entonces, escucho las dos campanas y tomo mi opinión con respecto a las dos campanas. Sí. Habitualmente, como son conflictos menores, así solamente de intrapersonales, Claro. lo mío es, los dos tienen culpabilidad con un conflicto así. ¿Entendés? O Sí. sea, acá no hay yo soy la víctima de tal, ni yo soy la víctima de tal. Acá las dos partes se mandaron cagadas. No me Y venga a romper depende, las bolas. creo que depende mucho, digamos, de meterte o no meterte, digamos, de cuál es el tema y de la gravedad de lo que están hablando. Porque, por ejemplo, si es un tema tipo, es un debate de, oh, ¿es un vestido azul o es un vestido dorado? ¿Viste? No, Viendo una bueno, foto, sí, dale. sí. No, no me importa. Ahí depende la gravedad del asunto, Ahí sí, obvio. Sí, depende eso es mucho. una boludez. ¿Me entendés? Ahí sí. Te A cagas de ver, risa. Es más, te pones a investigar porque claro. te interesa el por qué carajo la otra persona está viendo cualquier Sí. otro color. Y ahí procrastinas 4 horas, sí. Claro. No, bueno, pero también, qué sé yo, relaciones intrapersonales en donde hay conflictos y toda la ola, también son conflictos menores en donde solamente escuchás las dos campanas y ni te metes, ¿entendés? Claro, O sea, no. dejás que pase, que se caen a trompadas entre ellos Sí, y ni te metes. Pero bueno, después hay cosas complejas que en sí, donde sí tenés que informarte porque dar una opinión equivocada, no sé si sí. equivocada, pero con poca información con respecto a eso y ahí estás embarrándote vos solito. Olvídate. Pero bueno. Más porque después puedes buscar la información y darte cuenta que esa persona está equivocada. Es como, uff, Eso o es vos heavy. estabas equivocado, ahí Sí, también. sí, eso es peor Eso todavía. es peor. Es como que la buscas en Wikipedia y decís, ay, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Y vos te estás Claro. como, ah, bueno, no sé, Ahí tenés que bajar el orgullo y decir, bueno, no tengo disculpa, batería. yo estuve equivocado. Pero bueno, eso es Sí, otra, esa es la parte, una parte fuerte también sí. en donde aceptar que tu opinión estuvo errada es Ujú. importante también. Bueno, para completar la información que di anteriormente, para que veamos que evidentemente o sea, estoy bastante más informado que antes, el nombre de la bacteria de la que hablaba, que es completamente resistente a antibióticos, se llama Pseudomonas perdón, aeruginosa. Perdón, Eso. eso, Pseudomonas aeruginosa. Ahí está bien. Bien. Aeruginosa, Dios mío. Bueno, es resistente básicamente a todo. Hay una lista de casi, bueno, 30 distintos antibióticos y es tremendo. Y bueno, esto lo comparte una chica en Facebook llamada Alisa Marie Rothhell, Bueno, que eso no sé qué también. mierda es. Saber de dónde sale dónde Claro, estás informándote. tal cual. Este, siempre es bueno eso, qué sé yo. La otra vez, hoy estaba pensando en cuestiones de, por ejemplo, vos lees algo, un Sí, libro, el que sea,
también tenés que preguntarte de dónde está hablando esa persona, desde Sí, qué postura. Por sí, ejemplo, yo lo pienso con respecto a la espiritualidad. Mucha gente te habla cuestiones espirituales, pero que te está hablando... A ver, sí. te hablan cuestiones espirituales, pero Mm, te habla en un contexto. Su contexto es una persona en Nordelta, en donde claro, no le falta nada y se pone a meditar 1 hora al día y nada, claro, medita y espiritualidad. La cuestión es que es complejo a veces informarte porque, por ejemplo, esa persona, ¿a quién le está hablando? ¿Entendés? mm, ¿Le habla a sus pares o le está hablando a otra persona que no vive su realidad y sí. que tiene problemas mucho más complejos que puede tener esa persona? Claro, o sea, si viene, por ejemplo, un gurú de la India, ponele, ¿no? Y, que te dice, ¿no? Que vos tenés que meditar, tenés que encontrar paz, tenés que sentarte, ¿me entendés? Al menos 1 hora o 2 horas al día en un lugar, ¿me entendés? Y frente al sol y ponerte a meditar. Y vos decís, bueno, yo entiendo, digamos, que, por ejemplo, una persona así pueda llegar a mantener la calma si está, por ejemplo, no sé, en medio de la montaña, ¿no? Un Claro, gurú que está en medio de la montaña, ¿me entiendes? No tiene que lidiar con pelotudos en el laburo, no tiene que lidiar con una, no sé, una esposa divorciada, ni con hijos malcriados, ni con un trabajo poco eficiente, ni con uno mismo, ¿me entendés? Sino que el chaval está en una montaña y te habla desde de la superioridad espiritual desde la montaña, ¿me bueno, entendés? Y igual, aislado completamente del mundo. Y vos decís, yo no le puedo creer a una persona así. ¿Me no, entendés? O es sea, no, que no puede hacerlo. igual debatiéndome a mí mismo en mi cabeza me Sí, puse a pensar ahora recién que en cierto punto te puede dar su opinión con respecto a lo humano, porque sí, al fin y al cabo también él es humano y tiene cierto conflicto igual a vos, al ser humano, esa claro. contradicción humana que todos tenemos, o capaz la superó, no lo sabemos. La cuestión es que siempre que lean o leamos cualquier cosa, siempre ver desde dónde te está hablando la otra persona. Solamente Claro. para saber también tratar de entender el punto de vista de la otra persona, o sea, su Ujú. contexto es muy importante. Porque, por ejemplo, ahora nosotros estamos hablando desde acá Sí, y te hablábamos desde nuestra postura, desde lo que nosotros comprendemos, de lo que no sabemos y de más o menos cómo es nuestra realidad. Después, otra claro, persona que está en otra realidad va a decir otras palabras y otra cosa, va a decir, capaz va a estar contra nuestro, ¿entendés? O sea, probablemente. va a decir que nosotros decimos huevadas también, Que ¿entendés? la O chupe. no. Ah, No, bueno, en ese caso, re obvio. malvado, ¿viste? Pero, qué sé No yo. le importaba nada, era re ego el chabón. Hay que ver Eh, también cómo uno se para frente a las opiniones de las demás personas. Pero lo que podemos hacer ahora es mm. terminarlo por hoy, por ahora. Quería terminar con una última cuestión. A ver, Y es el hecho, bueno, hablamos de esto, digamos, para hacer una síntesis, ¿no? Principalmente de lo que son tener, digamos, o sea, cuidado de la propia opinión, de cómo claro. la damos, Sí, de a qué opiniones seguimos y a quienes no seguimos, bien, claro. de lo peligroso que puede ser una opinión en determinados casos, de la, digamos, de esta burbuja de redes sociales enormes en las que, bueno, motivan mucho, digamos, la creación de opiniones más mal informadas y un montón de cosas más, pero quiero terminar con una cuestión mucho más personal en ese sentido, ¿no? Y es en la medida en la que vos querés hacer determinadas cosas que sabes que son buenas para vos y sabes que no son malas en términos, o sea, legales, por ejemplo, Ajá, eh, en términos de lo que son objetivos de vida de uno mismo, ¿no? Eh, ¿Qué tan saludable es realmente escuchar las opiniones de los demás, principalmente negativas? ¿Entendés? Personas que te dicen, no vas a poder hacer esto, no vas a poder hacer lo otro, claro, ¿me entendés? O personas que te tratan de enseñar, ¿me entendés? Desde un punto de vista completamente ignorante. O sea, no tienen la más mínima idea de lo que vos estás tratando de hacer, ni se atreverían ellos a hacerlo, pero te dan clases, claro, ¿me entendés? Y es como, ese tipo de personas a mí no es que me tira para atrás, pero sí me pone en perspectiva de que, bueno, o sea, o saco, ¿me entendés? De acá fuerza que no tengo para hacer lo que ellos me dicen que yo no puedo hacer, claro. o les doy la razón y no lo hago. ¿Me entendés? Es heavy. Más si viene de personas que en las que vos se supone que confías. Claro, en ese caso hay
Yo creo que dos cosas. La primera es aprender a hacer tai chi con las opiniones de esas personas. ¿Entendés? Que su opinión venga y así como vino se vaya. Ah, bien. Solamente Sí, dejarla pasar. Y, y si no pasa eso, si no se puede hacer eso, claro. es crear una defensa. Mm, Aprender a crear una defensa con respecto a esas opiniones. claro. Un escudo. Mm, Pero cualquiera de las dos cosas pueden llegar a funcionar. El escudo puede venir y que rebote, ¿entendés? Que venga y que rebote. O claro. así como vino se va, son dos muy buenas herramientas Sí, para que esas opiniones no te detengan. Porque es un bajón. Cuando es un vos bajón. tenés una meta que está totalmente aceptable, o sea, que Sí, no está fuera de las normas ni nada por el estilo, y las personas vienen y solamente porque ellos no pudieron, te quieren bajar a vos. Y claro. en ese caso no es el lugar en No. donde tenés que estar. A mí, o sea, estuve escuchando, por ejemplo, a Jordan Peterson hablar sobre eso. Es, digamos, cómo diferenciar a tus amigos y básicamente a quienes no son tus amigos, ¿no? Entonces, él decía, digamos, buenos amigos son a los que vos les podés contar una mala noticia, por ejemplo, y no te van a decir, bueno, esto pasó porque fue tu culpa, mente. Es Claro, una onda así por no, no, empezar. no te van a señalar. Si, primero eso. Y lo segundo, les podés contar una buena noticia. ¿Me entendés? Y se van a alegrar con vos en lugar de decirte, ah, mira, yo tengo una noticia mejor o algo así. ¿Me Claro. entendés? Como, ay, a mí me pasó tal cosa y es mejor que lo tuyo o una onda Ajá. así. Entonces, cuando vos haces un proyecto muy grande y te encontrás con personas que apagan esos proyectos, ¿me entendés? Que un proyecto ambicioso, ¿me entendés? No creen en eso. Ahí ya te estás decidiendo, digamos, bueno, vos entonces no sos mi amigo, evidentemente. Pero digamos, si estoy hablando de un proyecto tremendamente grande, que yo sé que lo puedo hacer, y Claro. sé que va a salir bien, y vos me decís que no, y no son buenas razones. Porque ponele, si vos decís, bueno, quiero gastar toda mi plata en billete de lotería, probablemente no sea una buena idea. ¿Me entendés? Pero Ajá. un amigo te lo va a decir, mira, no creo que sea una buena Claro. idea, y te va a explicar por qué. Ajá. ¿Me entendés? Pues, posiblemente sea muy imprudente. Claro. Eh, pero si tenés un proyecto que tiene sentido y la otra persona no puede ver ese sentido, entonces necesariamente digamos es porque o no está escuchando o no te está comprendiendo o posiblemente ni siquiera te conoce del modo en que debería conocerte tal vez. Es heavy. Entonces separar amigos, ¿me entendés? Ujú. Y ver digamos quiénes apagan tu fuego, quiénes lo prenden. Claro. Eso es impresionante también. Y si puedes, con la opinión te puedes dar cuenta de muchas de esas cosas. Es increíble. Sí, escuchando lo que te está diciendo, sí, ya podés. Exacto. Sí, sí. Así que bueno, nada, quería terminar con esa pequeña perlita bien, que es mucho más personal y un poco de descarga catarsis mía. Real. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima con otra edición de Lado A y Lado B. Me acompaña acá mi querido compañero Fernando Serviani, yo soy Nicolás Verdún. Así que bueno, nos vemos la próxima. Suscríbanse, denle like y todas esas cosas. Bye bye. Hasta luego.